Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal GLG Adventures. Soy Yusmeri Lozano González y estoy súper contenta de compartir con ustedes otro video de YouTube. Muchos de ustedes me han hecho llegar sus comentarios acerca de mi pelo a través de mis redes sociales. Gracias a todos por sus elogios. Por eso decidí compartirles una sesión con mi estilista. Hoy estaremos visitando Havana Salon and Spa. Síganme, enseguida estamos de regreso. Havana Salon and Spa abrió sus puertas al público en el año 2007. Cuenta con un equipo de estilistas altamente calificados y experimentados. Su fundadora y estilista principal, Marilyn Brace, con más de 14 años de experiencia, se graduó en Le Moyne School of Aesthetic and Hair Design en el 2006. Ubicado en el centro de Mount Pearl, Newfoundland, Havana Salon and Spa ofrece una gama de servicios para sus clientes, desde cortes y peinados de última moda, maquillaje, coloración del cabello, servicios de depilación, tratamientos faciales, entre otros. Abierto de lunes a sábado de 10 a 9 p.m. Durante este video les mostramos paso a paso cómo librarse de esos pelos color gris que salen en edad temprana y son tan difíciles de controlar, en especial para aquellas personas con cabello rizado. Mi estilista estará haciendo mención de los productos que vamos a usar y otras recomendaciones. Acompáñenos. Por algún extraño motivo olvidé encender la cámara y no quedó grabado el proceso de las iluminaciones. Vamos a usar un Ash Violet 9 AM10 Ash Violet mix with the 9 Violet to neutralize the brashness of the bleach. Entonces vamos a mostrar el proceso a partir de que se lava el cabello después de quitar los foils de las iluminaciones. El Ash Violet se aplica para neutralizar los tonos amarillos del cabello después de la decoloración que tiene lugar cuando se realizan las iluminaciones. Ya sea a inicios de curso escolar, si necesitas un retoque para una salida especial o simplemente anhelas un cambio de look, no dudes en visitar Havana Salon and Spa, espacio que irradia profesionalismo
y servicio de excelencia. ¿Cómo decidiste ponerle el nombre Havana Salon en Spa? Cuando me gradué, trabajaba en Serenity y le comento a mi jefa, la dueña del salón, que no era una empleada, pero bueno, era la dueña del lugar, que yo me iba a construir un salón, que me iba a ir, y inmediatamente ese mismo día me despidió. Entonces pensé que si llamaba al salón Havana, o Habana, si lo decimos en español, iba a ser una forma para que mis clientas lograran encontrarme, porque realmente no me dio tiempo a hacerle saber a mi clientela que me iba a mudar, porque me despidieron en el mismo momento en que le comenté abrir mi salón, pero que tomaba tiempo construir el salón. Eso fue en septiembre, el salón no estuvo listo hasta diciembre. Entonces dije, bueno, si lo llamo Havana, aquí en Newfoundland Land, sería una forma fácil de encontrarme, porque en Newfoundland Land nunca llamaría un salón Havana o ningún tipo de esos negocios, solamente una cubana haría eso. Entonces sí, así fue como se me ocurrió llamarlo Havana, para que me pudieran, además de que adoro mi país, pero bueno, fue una forma más bien como identificarme como cubana en la isla, para que me encontraran los clientes que no sabían dónde se había ido Marilyn. Y ahí viene el Havana Salon and Spa. En la descripción te dejo el link donde puedes encontrar más información sobre este lugar. For curls, I'm using some Sebastian Dark Oil and Ross Mousse, Maximum Volume and Control. The oil will help to calm the frizziness, and the mousse will give it control to define the curls. So her highlights that I did in foils and tone it after with the Matrix Ash Violet will camouflage the little bit of gray that she has without having to have it color every 4 weeks. She only has few little grays, but you will never see it. It's a great technique for women who have few grays in their hair and don't want to be a slave of a color every 4 weeks. El Ash Violet se aplica para neutralizar los tonos amarillos del cabello después de las iluminaciones. Now I'm going to dry her hair with a light tissue. Para peinar los rizos usamos un poco de aceite oscuro, Sebastian, y espuma Maximum Volumen y Control. El aceite ayuda a calmar el frizz y el mousse da control para definir los rizos. Así, las iluminaciones que hicimos en láminas y tonificamos con violeta ceniza camuflarán el poco de cabello gris que tenía sin tener que teñir cada 4 semanas. Una gran técnica para las mujeres que tienen pocas canas y no quieren ser esclavas del color cada 4 semanas. Secamos el cabello con un difusor. Havana Salon and Spa es el sitio perfecto si gustas de un ambiente súper acogedor y deseas aprender más sobre tu cabello. Marilyn, además de sus mágicas manos, brinda recomendaciones para que puedas obtener los mejores peinados que se adapten a tu personalidad y los productos que mejor te ayuden a lograr
un look personalizado. Si les gustó, no olviden dejar un like y recuerden activar la campanita de notificaciones para así estar al tanto de próximos videos. Tocar estos pedacitos con el rolling iron para tenerlo mejor. Pero el crespo que se seca solo se define mejor. Hola, y aquí está el resultado final. Ya terminamos después de 2 horas y media. A ver, miren cómo quedó. A ver, les muestro. Esto es por adelante. Me encanta. La verdad que mi estilista tiene unas manos mágicas. Vean esos crespos. Ahora les muestro por atrás. She got really nice curl. Vean esos crespos. I recommend these 2 products to put it on the curls. Sebastian Dark Oil and Raw Smooth Maximum Volume and Control. Esa es la espuma que yo uso siempre. Me la recomendó mi estilista y súper. Vean, a ver, ¿qué les parece? Díganme. Si están buscando un salón con una estilista que tiene manos mágicas, un lugar con un ambiente súper acogedor, excelente profesionalismo, no olviden visitar Havana Salon and Spa. Está ubicado en Mount Pearl, Newfoundland. Gracias a Marilyn he aprendido más sobre mi cabello. Sus recomendaciones oportunas me han ayudado a disfrutar aún más la magia de mis rizos. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios al final. ¿Les gustaría ver una transformación en la que no tengo mis rizos? O sea, totalmente laciado. Háganmelo saber. Nos vemos aquí la próxima semana en mi canal YLG Adventures.